Fue uno de los héroes de la antigüedad, Aníbal. Una operación militar sin precedentes le inmortalizó. ¡Por Cartago! El paso de los Alpes, con un ejército gigantesco y sus legendarios elefantes de guerra. Sin embargo, el lugar exacto por donde Aníbal cruzó los Alpes ha sido motivo de controversia durante más de 2000 años. Ahora, la comunidad científica ha descubierto indicios de cuál fue su verdadera ruta. ¿Es posible que el cartaginés se aventurara a cruzar por un paso aún más elevado y difícil de lo que se había supuesto hasta ahora? Una expedición se pone en marcha para intentar confirmar la hipótesis de los investigadores y resolver el enigma que ha traído de cabeza a los historiadores durante milenios. Aníbal. Marcha sobre Roma. Las cumbres de los Alpes italianos guardan un secreto. Es el motivo de que Bill Mahaney haya venido hasta aquí. El canadiense quiere averiguar por dónde cruzó Aníbal exactamente la barrera montañosa. Pero él no es historiador ni arqueólogo, sino un geomorfólogo especializado en el análisis de los procesos que han modelado la superficie de nuestro planeta. Me interesaba mucho la historia de Aníbal. Los historiadores me decían que solo les interesaba descubrir la ruta, nada más. Pero para mí, poder delimitar la ruta significaba centrarnos en la arqueología y tal vez encontrar algún artefacto que nos revelara alguna cosa sobre la cultura de la civilización cartaginesa. Mahaney lleva ya 15 años haciendo prospecciones periódicas en suelo alpino. Su intención es disipar la niebla de la historia sobre el mito de Aníbal. Aunque la marcha se relata en fuentes muy antiguas, en ningún momento se revela el nombre del paso. Y lo que es peor, distan mucho de ser relatos contemporáneos. Lo que sabemos acerca de Aníbal es información de segunda o tercera mano. Todos los textos, hasta los más detallados, fueron escritos una generación después de los hechos, como los de Polibio o los de Tito Livio, que son aún más tardíos. Es como si pretendiéramos escribir la historia de Napoleón exclusivamente desde una perspectiva actual. Aunque solo dispongamos de estas dos grandes fuentes, deben leerse con mentalidad crítica y cierta reserva. Son 3 las rutas que Aníbal pudo tomar. La ruta del sur por un puerto llamado Col de la Traverset se considera la más improbable. Muchos especialistas se inclinan por la ruta del paso de Clapier, ya que es la que más coincidencias presenta con los textos antiguos. Bill Mahaney y su equipo tienen una estrategia muy diferente. Su objetivo es encontrar las huellas bioquímicas del ejército de Aníbal, con la esperanza de hallar bacterias en las muestras de suelo que les permitan trazar la ruta de los cartagineses. Está muy bien. Una estratificación estupenda. Muy buenas capas. Mahaney y su equipo no solo intentan rellenar las lagunas de las fuentes antiguas, también las analizan en busca de claves y pistas importantes, aunque a diferencia de la investigación académica, su referencia máxima está sobre el terreno. Los arqueólogos no han hecho prácticamente nada sobre esta cuestión. Toda la controversia se ha planteado entre los historiadores. Básicamente se han dedicado a debatir sus propias teorías, y muchos han alterado distancias o han jugado con los tiempos para forzar la coincidencia con su teoría sobre la ruta que utilizaron, así es. En mi caso, es forense, un ejercicio forense, en el que utilizamos hitos medioambientales, por así decirlo, para definir la ruta. Nunca en la historia del mundo un capitán había dirigido un ejército tan descomunal a través de las montañas más altas de Europa. Nunca un hombre había puesto de rodillas de esa manera a la poderosa ciudad de Roma. Aníbal, audaz estratega. Un guerrero que iba a ser un paradigma para varias generaciones de comandantes de campo. Su vida y sus actos están indisolublemente ligados a la historia de su pueblo, los cartagineses.
Cartago fue, en una época, la primera potencia comercial del mundo. Los cartagineses, también llamados fenicios, dominaron durante siglos las costas del mar Mediterráneo. Su mercancía más importante era el tinte de color púrpura, uno de los productos más apreciados en la antigüedad. Nuestro alfabeto está basado en su sistema de escritura y sus caracteres. Pero sobre todo tenían marina de guerra, la flota más imponente que hubo en el Mediterráneo occidental en la antigüedad. Y en tecnología no iban a la zaga de nadie. Cartago se convirtió en una superpotencia. En el año 264 a.C., su ámbito de influencia se extiende desde la península ibérica hasta Sicilia. Es ahí donde los cartagineses chocan con un peligroso adversario, Roma. La ciudad-estado ya es una gran potencia terrestre y ha iniciado su expansión por el Mediterráneo. 17 años antes del nacimiento de Aníbal, un encontronazo en la isla de Sicilia había desembocado en una guerra abierta entre Roma y Cartago. En las campañas que siguieron, el padre de Aníbal, Amílcar Barca, alcanzó el grado de comandante supremo de las fuerzas cartaginesas. Pero tras 23 años de lucha, Amílcar y Cartago deben aceptar la derrota. Ahora, Roma es la única superpotencia en el Mediterráneo occidental. Es la primera de las guerras púnicas, llamadas así por los historiadores. La guerra contra los romanos y sus consecuencias condicionan la vida de Aníbal desde su más tierna infancia. Aunque oficialmente Roma es una república, está gobernada por poderosos clanes, entre ellos el de los Escipiones. Encabezado por Lucio Cornelio Escipión, quien se había ganado sus laureles en la guerra contra Cartago. El Tratado de Paz es básicamente una imposición de los romanos. Sus términos perjudican de forma desproporcionada a la ciudad de Amílcar. La que antaño fuera una superpotencia, ahora se encuentra al borde de la ruina económica. Con todo, Roma hace demandas adicionales. El odio de Amílcar no tiene límites y, según cuenta la historia, transmite ese odio a su hijo. Pon tus manos en el cuenco. Juro sobre esta agua sagrada que mientras viva seré enemigo de Roma. Juro sobre esta agua sagrada que mientras viva seré enemigo de Roma. La historia del juramento se convierte en leyenda. Si ocurrió realmente o no todavía es motivo de polémica entre los especialistas. Se dice que Amílcar obligó a sus hijos a jurar enemistad eterna a Roma. Por supuesto, es pura propaganda romana. Su manera de decir, no fuimos nosotros los romanos quienes quisieron esta guerra, fue una acción deliberada de los cartagineses. Nosotros nos limitamos a reaccionar. El clásico giro propagandístico que utilizan los vencedores. Sabemos con certeza que a la edad de 9 años Aníbal acompañó a su padre en un viaje desde Cartago hasta la península ibérica. Varias décadas antes, los cartagineses habían empezado a establecer puestos avanzados a lo largo de la costa de la actual España, cuyo interior es rico en minerales preciosos. Para compensar la pérdida de territorios a manos de los romanos, Amílcar pretende extender el dominio de Cartago en Iberia, haciendo la guerra a las tribus locales para ir sometiéndolas una a una. En sus campañas, los cartagineses despliegan un arma terrorífica, el elefante de guerra. Este tanque de la antigüedad es un arma bélica formidable, y no solo por su tamaño y su fuerza. Hay que tener en cuenta que muchos pueblos del Mediterráneo occidental, los íberos y los celtas o galos, nunca habían visto unas bestias parecidas. Por tanto, el elefante era un arma psicológica por el factor sorpresa. En el sur de España, el joven Aníbal no solo se familiariza con la doma de elefantes, sino que es educado por un preceptor griego llamado Sosilos. Él inicia a Aníbal en la mitología griega, pero no solo ilustra al chico con historias de Heracles, sino que además le instruye en historia de la guerra y graba en la mente de su pupilo las grandes gestas de Alejandro Magno, un jefe militar que no se arredraba ni siquiera al atravesar macizos montañosos como el Hindu Kush.
Preparan al joven para que siga los pasos de su padre y que así cumpla su propio destino, ser uno de los caudillos más grandes de todos los tiempos. Una infancia dominada por la guerra. El chico está destinado a cumplir una misión. Cartago debe defender su posición frente a la imparable expansión de Roma. Su preceptor, Sosilos, continuará al lado de su pupilo hasta mucho después de que Aníbal alcance la mayoría de edad. Algunas fuentes hablan también de un matrimonio, y Milce, hija de un jefe de un clan íbero, es la única mujer que se menciona en la vida de Aníbal. Hasta es posible que tuvieran un hijo varón, al menos según historiadores de siglos posteriores. Hay muchas historias y leyendas sobre su familia, sus hijos o su esposa. Pero son imaginarios, incluso poemas, sin duda muy bellos. Pero hechos históricos contrastados hay muy pocos, un vacío casi total. Hay un hombre que posiblemente habría podido contarnos más. Sosilos escribió una biografía de su pupilo y los años que ambos pasaron en España. Por desgracia, su obra se ha perdido, solo queda un fragmento. Se conserva aquí, en Alemania, en la Universidad de Wurzburgo. Un hallazgo espectacular. Descubierto en Egipto hacia el año 1900, el papiro se conserva en una cámara climatizada protegida por placas de vidrio. Un verdadero tesoro de la antigüedad. De los 7 libros que escribió Sosilos sobre las gestas de Aníbal, lo único que queda es este fragmento. Es el único documento material que queda de su obra. Es la prueba más directa de la vida de Aníbal. Polibio, otro historiador que escribe tras la muerte de Aníbal, se refiere a él, lo que demuestra la fama de la que disfrutaba el cartaginés en todo el mundo mediterráneo, incluso entre sus contemporáneos. La particularidad de este papiro es que contiene las palabras de alguien que vivió todo esto al lado de Aníbal y que fue testigo ocular de la guerra. Al leerlo, realmente te transmite aquella atmósfera. Esta es la parte crucial del papiro, el título. Al final del renglón aparece escrito el nombre de Aníbal en escritura griega. La A y la doble N pueden verse a simple vista, y el título completo es Sobre las hazañas de Aníbal. El fragmento trata sobre una batalla naval de la Segunda Guerra Púnica. Sin embargo, la legendaria marcha cruzando los Alpes no se menciona en este pasaje. Con todo, es lo que más ha interesado a los especialistas durante décadas. Para determinar la ruta exacta, algunos de ellos recurrieron a una ayuda poco convencional. El elefante ha sido elegido por una expedición de la Universidad de Cambridge para averiguar cómo Aníbal cruzó los Alpes. En 1959 se organiza una expedición británica para seguir los pasos de Aníbal. Tras pedir prestado al Zoo de Turín un elefante llamado Jumbo, sus directores pretenden demostrar la viabilidad de la ruta del norte. Pero un corrimiento de tierra les obliga a abandonar la ruta prevista. Cuando tras 10 días de marcha por fin llegan a Italia, los miembros de la expedición y en particular Jumbo son aclamados por una multitud entusiasmada. El mito de Aníbal se basa en gran medida en esta imagen de los gigantes grises avanzando por los estrechos senderos de montaña. La respuesta a la pregunta de cómo pudieron realizar semejante hazaña está en una granja de elefantes en el noreste de Alemania.
Los elefantes controlan perfectamente el peso de su cuerpo, que es de entre 5 y 8 toneladas. Saben pisar con mucha delicadeza y se mentalizan para hacerlo. Son excelentes escaladores, buenos nadadores y pueden correr bastante deprisa. Pero lo más impactante es el dominio absoluto que tienen de su cuerpo hasta el último milímetro. El biólogo Immanuel Birmelin ha dedicado muchos años al estudio de los elefantes. A él no le sorprende nada su agilidad. El elefante es digitígrado. En los digitígrados, esto sería la punta del pie, el pie del elefante. El espacio intermedio está reforzado con grasa corporal que actúa como un amortiguador. Y como las extremidades forman como un triángulo al avanzar, el tejido graso amortigua el peso. Según ha demostrado un estudio científico realizado en Reino Unido, los elefantes son tan ágiles como los caballos galopando. Y suben con facilidad por pendientes tan difíciles como las del paso de los Alpes. Para ellos, trepar por terreno accidentado no entraña ninguna dificultad, aunque esto no sea los Alpes. Muchos expertos opinan que el paso de Traverset era un reto demasiado difícil para el ejército de Aníbal. Bill Mahaney ha rebatido esta opinión. Por eso, este naturalista suele ser blanco de críticas por parte de arqueólogos e historiadores. Los arqueólogos no cooperan mucho que se diga, siempre han seguido la opinión de los historiadores y no les gusta la teoría de la ruta por el paso de Traverset, piensan que está a demasiada altitud. En la década de 1950, un especialista inglés propuso la del Traverset como la ruta más probable. A casi 3.000 metros de altitud es la más alta de todas las rutas posibles. Para la mayoría de los especialistas, eso la descartaba por completo de su consideración. Sin embargo, para Bill Mahaney, la hipótesis del puerto de Traverset era perfectamente posible. Él también está convencido de que Aníbal optó por esa ruta. Empecé examinando todos los pasos de alta montaña, todas las rutas de aproximación, volviendo continuamente a Tito Livio, pero sobre todo a Polibio, cuyo texto habla de cosas como permafrost, suelo helado, tierra congelada, suelo cubierto de una fina capa de hielo y cosas así. La visión del río Po es muy importante, porque el único puerto que permite ver el Po desde todos los puntos es el de Traverset. No se ve desde ninguno de los otros. Chris Allen, de la Universidad de Belfast, se sumó a la investigación en 2011, añadiendo otra disciplina científica. Es especialista en el ámbito de los microorganismos. Empecé a pensar como microbiólogo en qué podíamos buscar que estuviera relacionado con Aníbal. Sabíamos que iba acompañado de un montón de animales, y todo el que haya trabajado con animales sabe que producen una cantidad ingente de heces. Y por mis conocimientos de microbiología, sabía que tenían que haber quedado bacterias en el terreno que fueran detectables 2000 años después. En 2013, Chris y Bill descubrieron una ciénaga en el lado francés del puerto de Traverset. Hace 2000 años bien pudo haber sido un lago de montaña, un lugar de parada y descanso ideal para las tropas de Aníbal. Empecé a centrarme en las depresiones porque hay terreno helado en ellas, y cuando terminó la glaciación, al final de la última era glacial, había lo que denominamos hielo muerto. El hielo se asienta en la superficie, la hunde, crea una depresión. Y pensé que estas depresiones podían haber contenido agua en la época en que Aníbal cruzó los Alpes. Así que consideré que merecía la pena hacer un muestreo para comprobar si los múltiples animales habían dejado su huella en los sedimentos. Llevan a cabo una prospección de la ciénaga para tomar muestras de tierra. Chris espera encontrar unas bacterias especiales que se hallan en los intestinos del caballo, llamadas Clostridia. A su vez, estas bacterias producen endosporas que pueden detectarse en muestras de suelo aunque haya pasado mucho tiempo. Si una endospora de los intestinos de un caballo acaba en este suelo, puede llegar a sobrevivir unos 10.000 años.
Si resulta que las muestras de 2000 años de antigüedad contienen clostridia de caballos, sería una prueba de su presencia en el paso de Traverset en la época de Aníbal. Sería un dato decisivo a favor de la teoría de Bill. Y en efecto, hay clostridia. La gran sorpresa en los primeros análisis fue la enorme cantidad. Normalmente, al analizar una muestra de tierra, te encuentras con que menos de un 2% de las bacterias presentes son Clostridia. Pero en el lugar donde hicimos la prospección en Francia, por donde suponíamos que había pasado el ejército de Aníbal, nos encontramos con que hasta un 20% de las bacterias presentes en las muestras eran Clostridia. Y es muy llamativo. Esos resultados no son nada frecuentes, pero lo más sorprendente es que pudimos relacionar este incremento relativo con el periodo en el que Aníbal cruzó los Alpes. Y eso parece ser una gran coincidencia. Bill y Chris están más convencidos que nunca de que Aníbal cruzó los Alpes por el puerto de Traverset. Pero aún quedaba un largo camino hasta los Alpes, de muchacho a comandante en jefe. Juro sobre esta agua sagrada que mientras viva seré enemigo de Roma. Acaba de cumplir 26 años cuando es nombrado para el puesto de su padre. Aníbal manda grabar las dimensiones de su ejército en una columna. 90.000 soldados de a pie, 12.000 hombres a caballo y 37 elefantes de guerra. Al partir en dirección a los Alpes, esta mole en movimiento debió parecer una visión sobrenatural a las tribus que encontraron a su paso. A diferencia de un ejército romano de la época, está formada por mercenarios de procedencia muy diversa. Los jinetes numidios son el elemento central. Solo van armados con lanzas y por tanto son rápidos y ágiles. Delante van los honderos de las Islas Baleares, con sus proyectiles de plomo. Luego está la caballería pesada, guerreros íberos y galos, y las bien pertrechadas tropas de la propia Cartago. El principal reto de su caudillo es unir a estos hombres de tribus tan distintas, con su infinidad de dialectos y distintas técnicas de lucha, para formar una fuerza sólida. Solo entonces este ejército será capaz de enfrentarse a las tribus íberas y por último al ejército romano. Para ganarse su lealtad, renuncia a todos los privilegios que le corresponderían normalmente a un comandante y se dirige a sus hombres en el idioma de cada uno. Además del fenicio, habla con fluidez el griego, el latín y el dialecto íbero. Era el padre de Aníbal quien había creado este ejército. Amílcar había puesto los cimientos. Aníbal simplemente le relevó, se formó y aglutinó a los hombres en torno a su figura, aprovechando las campañas en España para entrenarlos con vistas al inminente enfrentamiento con Roma. Aunque haya terminado la Primera Guerra Púnica, las relaciones entre Cartago y Roma siguen siendo tensas. El enconamiento es máximo cuando Aníbal pone sitio a la ciudad de Sagunto. La cuestión de si la ciudad pertenecía a la zona de influencia de los cartagineses o de los romanos sigue siendo motivo de controversia entre los especialistas, pero lo más probable es que existiera una especie de alianza informal con Roma. Cuando Aníbal reduce a cenizas Sagunto, los romanos aprovechan la ocasión y declaran la guerra a Cartago. La guerra se originó en Sagunto porque los romanos se habían inmiscuido en las políticas cartaginesas aplicadas en España. Aníbal pretendía obligar a los romanos a aceptar su renuncia a la península ibérica. Tal vez incluso esperaba reabrir las negociaciones sobre Sicilia y Cerdeña, que habían formado parte del imperio cartaginés antes de la Primera Guerra. La expansión cartaginesa en España hace tiempo que despierta recelos en Roma. Publio Cornelio Escipión quiere demostrar de lo que es capaz, como su padre había hecho en la Primera Guerra contra Cartago.
Ahora, como cónsul recién elegido, no solo es una de las 2 autoridades máximas de Roma, sino también uno de sus comandantes generales. Llegan noticias de España y no son tranquilizadoras. El hijo de Amílcar Barca, dice el mensaje, se está desplazando hacia el norte con un ejército inmenso. Y nadie, al parecer, puede detenerle. Su destino es un gran interrogante. Cartago, antigua potencia marítima, carece de una flota capaz de transportar sus tropas directamente hasta Roma, y las legiones romanas impiden la aproximación atravesando el sur de Francia. No hay más que una ruta posible para Aníbal, y es cruzando los Alpes. En mayo del año 218 a.C., el ejército emprende su arduo avance sobre Nueva Cartago, la actual Cartagena. Marchaban durante horas y horas. Cuando la avanzadilla llegaba a su destino del día, la retaguardia acababa de salir del campo. Era una columna que se extendía a lo largo de entre 25 y 30 kilómetros, expandiéndose y contrayéndose día a día. Puestos todos sus soldados en fila, el ejército de Aníbal habría atravesado entera la ciudad de Múnich, desde su periferia occidental hasta las mismas fronteras orientales. Repetidamente deja atrás parte de sus fuerzas para asegurarse las líneas de comunicación. Para sustituirlas, Aníbal recluta más hombres entre las tribus galas. Confía en la mayoría de sus soldados, sobre todo a los que ha premiado generosamente tras el saqueo de Sagunto. Pero no se hace ilusiones en cuanto a las penalidades que les aguardan. No puede exponerse a una rebelión de alguna unidad descontenta. Por eso, dedica un gran esfuerzo a inculcar el sentido de la unidad a los distintos grupos étnicos bajo su mando y a forjar su lealtad exclusiva a Cartago. Tuvo que ser un líder carismático, capaz de convencer a los mercenarios de su idea. Luchad conmigo y no lo lamentaréis. Ni el propio Alejandro Magno lo había conseguido del todo con sus hombres. Él había tenido un sinfín de problemas, sublevaciones y hasta enfrentamientos armados. Nada parecido le ocurrió a Aníbal. La mayor virtud de Aníbal como comandante es su gestión meticulosa de la logística. Siempre tiene a exploradores adelantados en incursiones, dedicados a explorar las mejores rutas, negociar derechos de paso, comprar cosechas enteras y conseguir permisos para instalar depósitos. Cuando no consigue llegar a un acuerdo con la comunidad según sus términos, recurre al saqueo y el incendio. Las tribus del norte de España, obligadas a rendir pleitesía a Cartago, tenían que pagar tributo de un modo u otro. Ahora debían entregar a sus hombres cantidades adicionales de grano o un número determinado de reses. Para cubrir la primera etapa de la marcha, el norte de los Pirineos, con eso bastaría. Como cabe imaginar, los residentes locales respiraron aliviados cuando el ejército se marchó de sus tierras. En el sur de Francia, los exploradores contactarían con tribus conocidas por su enemistad con los romanos y que pudieran estar dispuestas a suministrarles provisiones. Mantener aprovisionado un ejército de tales dimensiones probablemente fue el mayor reto para su comandante. En 1959, tras 10 días de marcha a través de las montañas, Jumbo había perdido el 10% de su peso. Un elefante necesita de 130 a 150 kilos de forraje al día, de manera que necesita comer casi continuamente. Puede apretarse el cinturón, digamos, pero no creo que aguantara más de 3 o 4 días. A partir de ahí, hasta un elefante montaría en cólera. El ejército de Aníbal no marchó durante 10 días nada más, sino durante casi medio año. Y no tenía solo un elefante en sus manos, sino 37, más decenas de miles de hombres, caballos y animales de carga. Los elefantes tienen un bajo índice de aprovechamiento.
Un caballo aprovecha alrededor del 70% del pasto que ingiere, mientras que un elefante solo el 40%. Por tanto, un elefante está condenado a moverse sin cesar hasta conseguir los 150 kilos de alimento que necesita a diario. Pero alimentar a los gigantes no era el único desafío. A veces incluso deben ser transportados. Al final del verano del año 218 a.C., el ejército de Aníbal se enfrenta a un obstáculo mayúsculo, el río Ródano. Es el mayor cauce fluvial de Francia, con una fuerte corriente, y a lo largo de toda la ruta de Aníbal es tan ancho como el Rin. Conseguir que decenas de miles de hombres, miles de caballos y 37 elefantes lo atraviesen es un reto enorme. Los elefantes no temen al agua, saben nadar y de hecho les gustan los chapuzones. Pero son animales prudentes. Comprueban la fuerza de la corriente antes de meterse en un río. Si es excesiva, no cruzan. En las orillas del Danubio, el historiador Boris Dreyer intenta descubrir qué medios utilizaría Aníbal para pasar las colosales bestias de una orilla a otra. En los escritos de Polibio podría haber una pista. Puedes estudiar los datos antiguos en tu mesa de despacho, filtrarlos e incluso encontrarlos convincentes, pero cuando intentas recrearlos ya es otra historia. Aníbal tuvo que echar mano de todos los materiales que pudiera encontrar en las orillas del Ródano. Según Polibio, usó balsas para cruzar a los elefantes de una orilla a otra. Boris Dreyer pretende repetir la hazaña de los cartagineses cruzando el Danubio con un peso equivalente al de un elefante. Aunque su equipo sea más modesto que el ejército de Aníbal, la mano de obra es considerable. Hay constructores de barcos, operadores de grúas, miembros del cuerpo de bomberos y socorristas, por si acaso. Construyen una balsa atando más de 20 troncos. Aníbal empleó incluso una estratagema. Mandó cubrir las balsas con tierra y vegetación para simular que eran terreno firme. Hemos recreado una balsa exactamente del mismo tamaño que las de Aníbal. Según nuestras fuentes, hizo construir 16. Embarcaderos construidos para la ocasión sirven de acceso a las balsas. Los líderes van los primeros para animar al resto de los animales. Los participantes en la recreación utilizan equipo pesado para botar la balsa. Es el momento de mayor nerviosismo. ¿Conseguirá su réplica inspirada en los antiguos textos estar a la altura de la misión? Unas 15 toneladas de peso se lanzan a la deriva por el Danubio. De momento parece que todo va bien. Pero ahora una fuerte corriente ha atrapado a la balsa. Los auxiliares deben intervenir para evitar que la arrastre. En la época de Aníbal, los soldados habrían asegurado la balsa con cuerdas desde las orillas. 2,5 toneladas de sacos de arena representan el peso de un elefante de la sabana africana. Sus efectos se evidencian de inmediato. Se te empapan los pies. El simulacro de elefante debe llegar a salvo a la otra orilla por fuerte que sea la corriente. Dado que Aníbal tuvo que arreglárselas sin motores, el equipo lo intenta con poleas. Está funcionando, ¿verdad? Pero no basta con las poleas. La corriente es demasiado fuerte. Se envían 2 barcas por delante para que tiren de la balsa. Aún así, la balsa amenaza con irse a la deriva. Los socorristas se disponen a entrar en acción. Entonces, Aníbal tuvo que arreglárselas sin ayuda. Fuentes antiguas señalan que muchos de sus hombres se ahogaron en el río. El más leve cambio de peso crea inestabilidad en la balsa. Un elefante asustado la habría volcado en cuestión de segundos. Cualquier esfuerzo de la tripulación por equilibrar el peso habría sido en vano.
Esto es agotador. Sobre todo si piensas que Aníbal probablemente hizo atar 2 de estas balsas para cruzar a los elefantes. La corriente arrastra la balsa desviándola aún más de su curso y surgen más contratiempos. Lo perdí. Finalmente la balsa alcanza la orilla opuesta, pero varios cientos de metros río abajo. Para Dreyer es la demostración de que el cruce lo harían de una sola vez. Volver a trasladar las balsas hasta el punto de partida habría sido un esfuerzo excesivo. Lo logramos. Hemos conseguido pasar el peso de un elefante hasta la otra orilla. Es un hallazgo importante. Significa que Aníbal logró una proeza organizativa tremenda. Sin motosierras, lanchas motoras ni nada por el estilo. Y a todo esto con elefantes vivos. Según Polibio, tardaron 7 días en cruzar el río, y hubo bajas importantes, incluso entre el personal altamente especializado. Sabemos que los 37 elefantes cruzaron vivos. Algunos llegaron a caer de la balsa, pero sobrevivieron gracias a sus trompas, que les permitieron respirar bajo el agua como tubos de buceo. Pero todos los majuto adiestradores de elefantes que cayeron al agua con ellos murieron ahogados. Perder a tantos jinetes de elefantes es un grave contratiempo. Sobre todo porque el mayor desafío de todos aún está por venir. Para entonces el ejército lleva casi 4 meses de marcha. Estando ya al este del Ródano, Aníbal podría optar por seguir la ruta a lo largo de la costa. Pero los romanos han desplegado varias legiones río abajo, cerca de la desembocadura del Ródano. Si Aníbal quiere evitar una batalla antes de tiempo, lejos de su destino, solo tiene una salida: cruzar los Alpes. Solo así conseguirá sorprender totalmente a los romanos. En Roma se tiene noticia del avance de Aníbal desde hace un tiempo. La reacción fue inmediata. Escipión conduce a sus tropas por la costa del mar Mediterráneo para salir al paso de los cartagineses. Su intención es obligar al enemigo a batallar en el Ródano. Pero llegan demasiado tarde. Aníbal ya ha emprendido la marcha y no tienen ninguna posibilidad de alcanzarle. Escipión debe conformarse con regresar a Italia. Allí se enfrentará a Aníbal. A finales del otoño del año 218 a.C., el ejército de Aníbal está parado en la cara norte de los Alpes antes de emprender la etapa más difícil de su marcha. Tiene que ser una visión alucinante para sus hombres. Probablemente nunca han visto montañas de ese tamaño. Un muro de torres rocosas y cumbres nevadas, todo un desafío incluso para los más valientes. Es el momento de dirigirles unas palabras de ánimo. Veo el temor y la duda en vuestros ojos. Sí, los Alpes son muy altos, pero hemos logrado llegar hasta aquí. Ni los Pirineos ni el Ródano han podido detenernos. Porque me habéis seguido a ciegas. También para esto lo he previsto todo. Tenemos ropa de abrigo, provisiones y aliados que conocen el camino y lucharán a nuestro lado. No fracasaremos. ¡Seguidme! ¡Por Cartago! Aníbal sabe lo que les espera. El paso de los Alpes requiere una preparación lo más exhaustiva posible. Llevar el equipo adecuado será decisivo. Prendas de piel y calzado de cuero para protegerse del frío cortante. El peso que carga un solo soldado de aquella época es asombroso. Según mis cálculos, cada hombre debía necesitar entre 25 y 30 kilos de material para garantizar su eficacia en combate.
El tiempo es un factor crítico. Cuanto más tarden los hombres en alcanzar la cima de Europa, peor tiempo hará. Ni la arenga más inspiradora puede prepararlos para lo que les espera. Se verán expuestos a las fuerzas de la naturaleza y contra esa adversaria no hay armas que valgan. Se enfrentarán a hostiles tribus de montaña, pero esa no será la única prueba. Cuanto más suben, más árido es el paisaje y más duro es el clima. Los elefantes tampoco están acostumbrados a temperaturas tan bajas. ¿Aguantarán tanto frío los paquidermos? Los elefantes no son tan delicados como nosotros. Un estudio muy reciente ha demostrado que son capaces de subir o bajar hasta 1 grado su temperatura corporal. Por tanto, notan el frío mucho más tarde que nosotros. Científicos de la Universidad de Viena han analizado la reacción de los elefantes al frío con imágenes térmicas. Pueden sufrir hipotermia con temperaturas próximas al punto de congelación, pero si se mantienen en movimiento, el calor generado por su organismo les ayuda a soportar las bajas temperaturas. El problema de las temperaturas bajo cero es que se les pueden congelar las extremidades, las orejas, la borla de la cola y la trompa, que viene a ser su nariz. Y lógicamente los pies sufrirían mucho. Para estos hombres, la experiencia de atravesar la cadena montañosa más alta de Europa está próxima a la tortura. El frío, el terreno abrupto y la pesada carga combinados minan su resistencia. Para miles de ellos, los Alpes se convierten en una tumba helada. Su pérdida es el precio fríamente calculado de la temeraria estratagema de su líder. Al cabo de 9 días, por fin lo consiguen. Aníbal ha logrado llevar a su ejército a través del paso. Italia se extiende a sus pies. Verano de 2017. El equipo de Bill Mahaney y Chris Allen ha llegado también a Italia para tomar muestras de suelo del lado italiano del paso de Traverset. Esperan obtener datos que confirmen los recogidos en Francia. En expediciones anteriores conseguimos localizar una gran ciénaga en el lado italiano de los Alpes. Nuestra teoría en la actualidad es que si realmente el yacimiento se formó de la misma manera, los caballos tendrían que ser los mismos. Si resulta que hallamos presencia de Clostridia, estas bacterias de los intestinos del caballo tendrían que ser muy parecidas en ambos lados. Así que en 2017 pusimos en marcha el mismo proceso en los Alpes italianos. Además de los 37 elefantes, Aníbal llevaba miles de caballos. Por tanto, la búsqueda se concentra en residuos de su caballería y sus animales de carga. En su laboratorio de la Universidad de Belfast, Chris Allen está evaluando las muestras del lado italiano del paso. Necesita establecer su cronología y comprobar si también contienen Clostridia. Y en caso afirmativo, si en efecto provienen de caballos. Estamos en 2017 y hemos conseguido establecer que esta ciénaga en realidad es más antigua que la del lado francés. Es un dato muy positivo. Ahora estamos comenzando el proceso de extracción de ADN. Las muestras se encajan en el marco temporal. Para Chris es un paso decisivo en la solución al problema de la ruta que tomó verdaderamente Aníbal. Está convencido de que el cartaginés también estuvo un día contemplando el valle desde este mismo lugar. Como en los textos de Polibio, quien cuenta que Aníbal, estando arriba del paso, vio la cuenca del Po extendiéndose ante él. A sus hombres, exhaustos, debió parecerles una visión esperanzadora y motivadora al mismo tiempo.
Llevan 5 meses de marcha y aún tienen por delante penalidades indescriptibles. Logran hacer el descenso en 3 días, aunque la proeza también cuesta vidas, tanto humanas como de animales. El número de animales que lograron llegar a Italia aún es motivo de controversia. Sencillamente no lo sabemos. De hecho, ya no vuelven a ser mencionados en nuestras fuentes sobre las campañas italianas de Aníbal. Con la entrada de Aníbal en Italia da comienzo la Segunda Guerra Púnica. Su ejército avanza hacia el sur en dirección a Roma. Aníbal derrota a los romanos en el río Tesino, en el río Trebia y cerca del lago Trasimeno. Después dirige a su ejército hacia Cannas, en Apulia. Lo que hizo en la batalla de Cannas pasará a los anales de la guerra como una de las operaciones tácticas más brillantes de la historia. Todos los generales la han estudiado desde entonces y sigue recreándose en juegos de guerra en academias militares de todo el mundo. La de Cannas se considera una de las mayores gestas militares de Aníbal. Es básicamente el origen de la táctica militar de pinza o embolsamiento. Aníbal ejecutó una versión de manual de esta táctica. Mientras que Alejandro Magno ponía todo el peso del ataque en un ala, Aníbal en Cannas se centró en ambas alas. Lo que hizo fue ordenar la retirada de sus fuerzas centrales, provocando el avance del enemigo, y a continuación atacó sus flancos. Pienso que el día siguiente a la victoria de Cannas fue un momento trascendental en la vida de Aníbal. Con una asombrosa táctica había conseguido aplastar a un ejército numéricamente superior. La pérdida de vidas humanas en el bando romano parecía catastrófica. Sin embargo, Roma no se avino a negociar. Ni siquiera accedió a hablar con él. Para los romanos era cuestión de vida o muerte. No había un término medio. Aníbal no completa su victoria con un asalto a la propia Roma. Los romanos no esperan nada menos, y desde entonces la expresión Aníbal a las puertas es sinónimo de peligro mortal inminente. Tal vez sepas ganar batallas, Aníbal, pero saber aprovechar la victoria está fuera de tu alcance. Las palabras de uno de sus oficiales son la prueba de que la decisión de Aníbal de no avanzar sobre Roma fue muy polémica entre sus propias filas. La fortaleza de su ejército estaba en la potencia de ataque de su caballería. ¿Cómo iban a tomar una ciudad fortificada con una fuerza militar básicamente montada? De todas formas, Aníbal nunca había tenido la intención de destruir la ciudad de Roma, ni de conquistar Italia como tal. Sabía de sobra que no tenía los medios ni los efectivos necesarios para triunfar a la larga. Roma contra Cartago. La guerra continúa durante 15 años. Marchando de un lado a otro sobre territorio romano, Aníbal ganó batallas y consiguió aliados. ¡No nos vencerán! Pero Roma no cede. Podrá perder batallas, pero no la guerra. Otro Escipión asume el mando y su estratagema no es menos brillante que la de su adversario. Lleva la guerra al otro lado del Mediterráneo y ataca a su enemigo en pleno corazón, obligando a Aníbal a volver a su tierra natal, donde no era más que un niño la última vez que se le había visto. En la batalla de Zama, Escipión gana a Aníbal por una victoria aplastante y no deja otra salida a Cartago que rendirse. Aníbal había logrado contener a un todopoderoso enemigo durante un decenio y medio. Sin embargo, controlar el ascenso de Roma estaba fuera de su alcance. Medio siglo más tarde, la Tercera Guerra Púnica terminará con la destrucción total de Cartago.
solo permanecerá el mito de Aníbal. El nombre de Aníbal no pierde su brillo porque ha logrado hazañas asombrosas. La historia puede recordarle como alguien que, aunque al final fracasó, lo hizo de la manera más grandiosa posible. Fracasó contra la potencia más poderosa de todos los tiempos. Roma persigue la cabeza de Aníbal, quien busca refugio en Asia Menor. Unos 20 años después de su derrota en Zama, un general romano reclama su extradición al tribunal del rey Prusias de Bitinia. El héroe en el exilio se quita la vida con veneno. Si era verdad que de niño había jurado enemistad eterna a Roma, ciertamente cumplió su palabra. Los Alpes fueron testigos silenciosos de una hazaña militar que nadie más se habría atrevido a emprender. Y es posible que en un futuro no muy lejano nos descubran el secreto de la ruta de Aníbal.